Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos de esta jornada de día miércoles 4 de junio del año 2025. Vamos a continuar profundizando en este tema que conversaban hace unos minutos Patricio junto a sus invitados respecto de la forma en la cual el gobierno ha reaccionado en torno a los hechos que están ocurriendo en estos instantes en Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza. Para eso vamos a tomar contacto con el abogado, periodista, diplomático, Premio Nacional de Ciencias Sociales y ex embajador de nuestro país en Israel, don José Rodríguez Elizondo, a quien le damos la bienvenida. José, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Preguntarle en primer lugar respecto de su evaluación respecto, ¿no?, de lo que ha sido la reacción en particular del gobierno en torno a lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza. Bueno, Claudio, yo he escrito mucho sobre este tema, pero primero quiero decir que yo condeno los horrores que estamos presenciando en Gaza, que también condené en su oportunidad el ataque terrorista de Hamas. Y lo digo previamente porque he sido sometido a algunas entrevistas en que me piden que yo actúe desde la emoción y que hable contra los genocidas, contra etcétera, ¿no? Está claro que no hay un juicio favorable, para decirlo irónicamente, sobre el gobierno de Netanyahu. Pero quiero agregar que yo vengo escribiendo críticamente sobre Netanyahu desde que volví de mi embajada en Israel, porque yo caí en el medio de la polémica Netanyahu-Shimon Peres, en la cual Shimon Peres estaba promoviendo un proceso de paz, el de Oslo, y Netanyahu lo estaba saboteando. Así que hay una larga historia detrás de mi conocimiento con respecto a este tema. Dicho eso, estoy a su disposición, Claudio. Sí, tomando en cuenta esa aclaración, profesor, ¿cómo evalúa efectivamente lo que ocurrió en la cuenta pública, ¿no?, este anuncio hecho por el presidente y también otras medidas que ha tomado en el pasado al respecto? Bueno, yo no he compartido la manera en que hemos tratado este tema porque no me ha parecido que haya sido una estrategia de Estado. No ha habido discusión, no ha habido un debate y ha habido una asimetría muy grande entre la condena desde el principio a Israel antes de que estallara la guerra en Gaza. Por lo tanto, lo he visto, como se dice, con sesgo. Y eso es lo que a mí me llama la atención porque es tan importante lo que ha pasado como que ha significado el cambio de una política de Estado. Cuando yo fui a Israel, el presidente Frei me dijo, mire Pepe, usted tiene que ir a defender el proceso de paz de Oslo y tiene que evitar por todos los motivos que se importe el problema israelo-palestino a Chile. Tenemos dos colonias muy importantes y tenemos que cuidarlas. Bueno, yo siempre que he visto, mejor dicho, a lo largo de toda la conflictiva realidad de Israel, he tenido presente esto. Y en primer lugar, porque primero este conflicto de Israel es el más antiguo y el más insoluble del mundo. En segundo lugar, porque toda política exterior es más compleja que la política interna. Y en tercer lugar, porque algunas medidas que se han tomado no tienen que ver, a mi juicio, primordialmente con la condena a Netanyahu, sino con la condena al Estado de Israel, y nos hemos disparado al pie nosotros de una manera un poco impensada, a mi juicio, con el tema de lo que se llama embargo de armas a Israel, que está mal usada, a mi juicio, la palabra embargo. Israel podría embargarnos su exportación de armas, pero nosotros ¿cuándo? Uh-huh. ¿Cuáles, a su juicio, podrían ser las consecuencias de insistir en esta línea por parte del gobierno, José? Las consecuencias se van a ver después que termine la guerra. Todas las guerras terminan. Y cuando esta termine, nos vamos a ver nosotros en una situación un poco compleja, precisamente en el mercado de armas, que es lo primordial, porque no sé si se ha considerado que este es un tema muy específico, tal vez el más específico de las economías de mercado. El aprovisionamiento de armas supone contratos que están signados por una fidelización de compradores y vendedores que comprenden cláusulas de fidelización, de confidencialidad,
al mismo tiempo está asignada por un conocimiento estratégico del otro país, que también es una cosa valiosa, compartirla o no. Tenemos también la necesidad de preservar la continuidad tecnológica. No es llegar y cambiar de mercado de armas como quien se cambia de mercado de ropa o de mercado de zapatos. Los tanques no equivalen a los automóviles. Y yo recuerdo de la época de Allende una anécdota muy instructiva, que cuando los partidos de la Unidad Popular o uno o dos querían que Chile cambiara su aprovisionamiento de armas de Europa y Estados Unidos a la Unión Soviética, el general Carlos Prats le dio un consejo muy denso, muy complejo al presidente Allende, explicándole por qué era muy complicado para cualquier fuerza armada cambiar de una manera cualitativa su mercado de armas. Tengo otra experiencia, que fue mi experiencia en el Perú, cuando Juan Velasco Alvarado cambió su aprovisionamiento de armas de Occidente a la Unión Soviética y se encontró con problemas impensables. Tenía que tener traductores cubanos, los cubanos intervinieron mucho en las Fuerzas Armadas peruanas, hubo problemas de bastante envergadura. Con esto le quiero decir que no estamos hablando de una condena a lo que está haciendo Netanyahu. Estamos hablando de un problema que se le va a presentar a las Fuerzas Armadas chilenas. Uh-huh. Don José, al inicio de su intervención, en la aclaración que usted realizó, habló respecto de una palabra que puede ser clave a lo mejor para entender lo que hay detrás de las decisiones que ha tomado el presidente, en el sentido de que hay una visión con mucha pasión, ¿no?, respecto de este tema, y uno a lo mejor puede entender las acciones que ha tenido el gobierno desde ese punto de vista, ¿no?, de la necesidad de hacer algo, de la necesidad de marcar un punto respecto del desastre humanitario que está ocurriendo ahí en Gaza. A su juicio, ¿de qué manera el Estado entonces debería actuar para que efectivamente marcar ese punto, ¿no?, respecto de que lo que está ocurriendo por parte de, o lo que está impulsando el gobierno de Benjamín Netanyahu no es correcto? Bueno, ahí también viene otra experiencia mía, que es mi experiencia en la diplomacia en Naciones Unidas y en la Cancillería. La emocionalidad no es compatible con la diplomacia en un 99%. Cuando se enfrenta un conflicto, la cabeza tiene que estar muy fría y tiene que haber un consejo de Cancillería y en este caso del Ministerio de Defensa, pero que signifique también informes técnicos. Yo no sé si ha habido informes técnicos sobre las consecuencias de alguna medida como la del sedicente embargo de armas, que como le digo, para mí la palabra embargo está mal empleada, porque uno de mis agregados militares en Israel, el coronel Hugo Harvey, escribió un libro de unas 250 páginas sobre la relación que había entre Chile e Israel desde el punto de vista militar. No sé si alguien habrá hecho un informe similar al que contiene ese libro, o si han leído ese libro, porque cuando está el tema defensa, estrategia de por medio, todos los cuidados son pocos. Uh-huh. Don José, en ese sentido, y tomando en cuenta además su experiencia como ex embajador de nuestro país en Israel y también un testigo privilegiado, ¿no?, respecto de cómo han sido los procesos políticos al interior de ese país. Sabemos que la postura de Benjamín Netanyahu no es unánime al interior de ese Estado. Obviamente hay voces disidentes y cada vez son más. De hecho, crece también la presión respecto de distintos sectores para que efectivamente se termine con esta política de exterminio. Pero hay una razón, me imagino, detrás que explica lo que está pasando al interior de Israel. ¿Qué fue lo que llevó a que finalmente estemos ante un Benjamín Netanyahu que pareciera no tener control respecto de sus acciones y sus decisiones y cuyas consecuencias también son difíciles de proyectar por lo mismo? Bueno, esa pregunta corresponde a lo que yo le dije, Claudio, de que este es el conflicto más antiguo e insoluble del mundo, y la razón básica es que aquí la religión ha jugado un papel fundamental
en el sentido de que lo georreligioso se impone a lo geopolítico. Cuando se hizo la partición de Naciones Unidas, un pedazo de territorio de lo que se llamaba Palestina para los palestinos que estaban residentes y la otra para los judíos, y David Ben-Gurión, con su liderazgo, aceptó de inmediato, se produjo el inicio del conflicto en esta etapa, porque la otra etapa viene desde la Biblia. Y en este sentido, los palestinos de la región se quedaron sin la posibilidad de soberanía territorial para negociar con los judíos del Estado judío de Israel. ¿Y quiénes fueron los que rechazaron la partición? 5 o 6 potencias árabes que declararon la guerra al Estado de Israel. Esto es muy conocido en la zona. Las potencias árabes crearon la expresión Nakba Filastín, catástrofe palestina, porque ganó todas las guerras Israel. Entonces, los palestinos reales que no tenían Estado, porque hasta ese momento eran parte del protectorado británico, se quedaron sin poder negociador. De ahí viene una larga historia de atentados de organizaciones terroristas contra Israel, de represalias cruentas de los gobiernos de Israel para evitar que siguieran los atentados, hasta que surgió la racionalidad. Y la racionalidad vino por parte de Yitzhak Rabin, primer ministro, y de Shimon Peres, canciller, que negociaron con la Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, primero para reconocerse, y en segundo lugar para iniciar un proceso de paz que iba a concluir con un Estado palestino independiente, soberano y, como decía Shimon Peres, esto lo conversé con él, desarrollado. Bueno, vea usted cómo es de complejo eso como para llegar y en un rapto emocional actuar en un conflicto de esta dimensión y sobre todo en soledad. Uh-huh. Estamos conversando con el ex embajador de nuestro país en Israel, además diplomático, abogado, periodista, Premio Nacional de Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo. ¿De qué manera la comunidad internacional tiene que actuar respecto de esto? Porque ya hemos visto que se han hecho intentos a nivel diplomático que hasta el día de hoy no han resultado. ¿Qué está fallando ahí? ¿Cómo se podría mejorar esa situación? Primero voy a recordar lo que dijo el Papa León XIV, ¿no? Estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes. La primera baja en una guerra es la información, se dice. Pero cuando la guerra tiene dimensión de proyectarse globalmente, la primera baja es el derecho. Aquí lo que se puede estar aplicando es el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica en la guerra. Pero pretender aplicarle el derecho, por ejemplo, a Donald Trump, que ha liquidado las antiguas pautas del derecho internacional, sería iluso. Al mismo tiempo, pensar que esto se va a resolver en Naciones Unidas también sería iluso. Basta el veto de una potencia del Consejo de Seguridad para que se acabe la vía jurídica. Aquí, si a uno le piden que pronostique esto, uno tiene que decir paso. No puede haber un pronóstico serio, fiable, y es lo que yo dije en distintos ensayos y en un libro que escribí sobre el tema de Israel cuando volví de mi misión. Por lo tanto, lo que hay que levantar, a mi juicio, más que la condena a Netanyahu es merecida, pero más que la condena son iniciativas de paz, levantar los valores de la paz, buscar socios para iniciativas de paz, porque el ser humano es muy complejo y lo primero que hace en caso de conflicto es quién es culpable. Y la primera reacción en caso de guerra debe ser, bueno, ¿cómo terminamos con la guerra y hacemos la paz? Entonces, para mí, el talante con que se enfrenta los horrores que estamos viviendo tiene que ser no tanto el de hablar de genocidas, de asesinos, sino que cómo paramos estos horrores que se están cometiendo y que en este momento los está liderando Netanyahu. Uh-huh. Nos queda poco tiempo, don José, pero quizás esta respuesta da para mucho más, pero es necesario, a posteriori, imagino, una vez que ojalá se puedan ir superando estos conflictos, empezar en reestructurar o reformar nuestros organismos multilaterales, porque claramente algo está pasando que no están dando el ancho, por decirlo de alguna forma, para tratar de evitar la aparición de estos conflictos o que sean tan crudos como lo hemos visto hasta ahora.
El multilateralismo con base en Naciones Unidas ha sido completamente irrelevante desde hace mucho tiempo y se está produciendo una situación similar a la de la Sociedad de las Naciones, que se liquidó con la Primera Guerra Mundial. Por eso es que los cuadros que se comienzan a diseñar son importantes porque la historia enseña, pero la memoria de los estados es muy corta. La memoria de los gobernantes prácticamente no existe a veces. Entonces, esto de pensar ilusoriamente, románticamente en el multilateralismo es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Lo primero que yo pienso cuando estamos en un conflicto de este tipo es cómo está Chile, cómo está mi país. ¿Podemos jugarnos nosotros con una bandera de avanzada en la vanguardia para participar en temas que son de relieve global? Bueno, ese es el tema que yo he tocado, porque he visto que muchas veces por ideología se subordina el criterio basado en el interés nacional. Uh-huh. José Rodríguez Elizondo, abogado, periodista, diplomático, ex embajador de nuestro país en Israel, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto a este tema y profundizar un poco más en sus complejidades. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. 9 de la mañana con 52 minutos y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras. En breves instantes llega Nicolás Rojas y Semáforo y también, por supuesto, toda la programación que viene por delante acá en Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas. A las 13 horas más noticias en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Y si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, lo que les digo siempre, acompañan también la programación que tienen preparada para ustedes el día de hoy. Gracias a todo el equipo, me reencuentro mañana como siempre a las 7 en punto junto a Constanza, Patricio y todo el equipo de la radio en una nueva edición de Radio Análisis matinal. Que estén muy bien. El departamento de prensa de Radio